Saludos cordiales, muy buenos días amigos del noticiero. Vamos a dialogar esta mañana con Luis Felipe Tillería, candidato a la presidencia de la República por Avanza. Ingeniero Tillería, gracias por estar con nosotros. Primero dígale al país brevemente por qué quiere ser usted presidente de la República. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por el espacio. Un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que también nos vean vía internet desde Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos y el resto de Ecuador. Es un placer estar aquí. Antes que nada, yo también quiero decirles que los migrantes ya hemos rescatado al país en materia económica. Yo creo que es hora de que los migrantes tengamos nuestra voz en materia política. Los migrantes que hemos vivido en el primer mundo por 21 años, 22 años desde el periodo bancario, 25 años incluso, creo que hoy podemos venir a Ecuador a hacer las reformas que el país debió haber hecho hace 40 años y enrumbar al país al primer mundo. Expliquémosle al Ecuador quién es Luis Felipe Tillería, cuál es su formación académica y a qué se dedica en la actualidad. Tengo el honor de haber nacido en Guayaquil, hijo de un padre chileno que vino a Ecuador cuando Ecuador no había sido secuestrado por los políticos y era un país de oportunidades. De una madre manabita, quien también es descendiente de italianos que hace 120 años llegaron a Manabí porque Ecuador era un país de oportunidades donde un ecuatoriano ganaba más que un italiano, más que un chileno. Nací en Guayaquil, estuve allí hasta los 19 años de edad. Luego migré a Estados Unidos a terminar la universidad. Regresé a Ecuador efímeramente, fui profesor universitario en la Universidad Católica de Guayaquil. Soy economista, ingeniero comercial, máster en finanzas y eventualmente hice otras 3 maestrías. En total tengo 4 maestrías en marketing, marketing político, marketing estratégico y finanzas, banca e inversión. Y una curiosidad de su candidatura es que usted es concejal en Londres. Así es, sí, correcto. Sigo en funciones. Hace 3 años el pueblo londinense muy generosamente me eligió como concejal. Tengo el honor de poder representar a Ecuador, ya que es la primera vez que un latinoamericano ostenta este cargo. Y luego, pues, el año pasado mis compañeros concejales me han elegido como comisionado de finanzas en un distrito financiero que es uno de los mayores del mundo. ¿Usted puede ser concejal a la vez y candidato presidencial en Ecuador? Correcto, sí. Hice los chequeos correspondientes y afortunadamente no tengo ninguna restricción al respecto. Lo único es que me pasa factura por las ojeras que ustedes ven, es porque muchas veces me tengo que levantar a las 3 de la mañana, hora de Ecuador, para asistir a las sesiones telemáticamente del Consejo Municipal. Vamos a su plan de trabajo. Uno de los temas que más preocupan al Ecuador, evidentemente, es la seguridad. Lo dicen todas las encuestas. En su plan de trabajo, ¿usted qué piensa hacer en materia de seguridad si es favorecido con el voto popular? Bueno, tenemos un plan. Tenemos que pulverizar al crimen organizado y para ello tenemos el plan de artillería contra la delincuencia. ¿Qué significa? Concordamos con el actual presidente de haber declarado una guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, lamentablemente, él no ha sido un buen comandante en jefe para poder pulverizar al crimen organizado y ganar esta guerra. ¿Y usted qué haría distinto al presidente? Distinto, tenemos 5 puntos, le doy 3 rapidito. Por favor. El primero, las Fuerzas Armadas tienen que optimizarse en el gasto. Por ejemplo, queremos que sean como los Carabinieri de Italia, crear una gendarmería donde los militares sean militares, pero solamente en época de guerra. En época de paz, automáticamente son como policías, controlando el territorio para que paralelamente a la Policía Nacional podamos controlar el territorio de una manera permanente, no previo declaratoria de estado de excepción. ¿Qué más? Punto número 2, que las Fuerzas Armadas controlen las cárceles por medio de sus más de 100.000 reservistas. Así los pudiésemos rotar cada 3 semanas para evitar cualquier contaminación. ¿Y el siguiente punto, nosotros queremos que las cárceles sean centros de trabajo, que los presos trabajen como chinos, Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. ¿Qué significa eso? Que podamos vender la fuerza laboral a un Lacoste, Tommy Hilfiger, le podamos vender esa fuerza laboral de los presos, que no tengan que ir a pagar $385 en Shanghái por un chino o $325 en Perú, sino que nosotros podamos como Estado cobrar $300 por cada preso. Así, no solamente que los presos podrían contribuir para su casa y comida y el Estado haría una pequeña ganancia, sino que además pudiesen tener $100 los presos en una libreta de ahorros para que cuando salgan tengan su bolita de plata y puedan producir. Estamos hablando de los grandes temas que trae su plan de trabajo. Hemos hablado de seguridad porque es lo que más inquieta a la gente, pero desde su formación y su concepción ideológica, ¿qué es la economía y cómo hacer que haya más empleo en el Ecuador? Uno de los problemas cruciales. Claro que sí, yo soy liberal clásico. A ver, ¿cómo se define? Yo soy liberal clásico. Es decir, yo creo en el Estado. El Estado tiene que ser fuerte, musculoso, pero con un gobierno limitado a 4 ejes: seguridad, justicia, educación y bienestar social. Entiéndase bienestar social como las jubilaciones para los adultos mayores y la salud.
En ese sentido, creemos que el resto tiene que estar en manos de la empresa privada. Es decir, más libertad para la gente, menos poder para los políticos, menos Estado. ¿Cómo limitar el rol del Estado en un país como el Ecuador, donde ha crecido exageradamente? Pues precisamente vamos a tratar de darle duro a ese gasto público, a una burocracia parasitaria. Por ejemplo, nosotros tenemos en exceso 3.500 millones de dólares que se van cada año en esa burocracia parasitaria. El Estado pudiese funcionar muy bien fortaleciendo seguridad, justicia, salud y educación con 280.000 empleados públicos, no 500.000. Pero fíjese que la mayoría de empleados públicos están en salud, en educación y en Fuerzas Armadas, por ejemplo. Sí, pero también hay otro elemento. Donde acortar, ¿no? No, hay muchas cosas que se puedan hacer en términos de eficiencia. Le explico. En salud, por ejemplo, el promedio del gasto es de 40% para gastos administrativos. Es demasiado. Hoy con inteligencia artificial pudiésemos reducirlo a un 7, 8%. De hecho, mucho haríamos con medicina preventiva. Por ejemplo, hoy por hoy, en lugar de gastarnos $10 al año por cada paciente que vaya a hacerse un chequeo del corazón, tenemos poca cobertura para atención primaria y luego tenemos emergencias. Es decir, ese mismo paciente que no ha sido tratado, que no ha sido chequeado, luego viene a urgencias y se gasta el Estado $1.000 diarios. O sea, con la prevención usted con dice, la prevención, se ahorraría el Estado. Definitivamente, pero además tenemos que evitar el despilfarro en la compra de medicinas y la corrupción en esa compra de medicinas. Vamos a hablar de la corrupción en un momento, volvamos al eje de ese concepto del liberalismo clásico. ¿Cómo hacemos para que haya más inversión en el Ecuador? Inversión de ecuatorianos, pero también inversión de extranjeros. ¿Cómo abrimos la economía del Ecuador? Bueno, la primera, nosotros tenemos que comenzar a darle caramelos a la inversión de los migrantes. Por ejemplo, los migrantes enviamos cerca de 6.000 millones de dólares al año. De los 6.000 millones, el 23% se dedica a la inversión, bien sea pues un terreno o el segundo piso de la casa o sacos de cementos para construir la casita propia o un negocio. ¿Cuánto es 23% de 6.000 millones? Aproximadamente 1.500 millones de dólares al año. ¿Cuánto es la inversión extranjera de aquellos ciudadanos extranjeros? La mitad. Es decir, tenemos que enfocarnos en darle caramelos a nuestros migrantes, así como le damos caramelos a la inversión extranjera directa. ¿Cómo para esa inversión extranjera garantizamos seguridad jurídica? Definitivamente, para eso necesitamos cambiar la Constitución. ¿Cree usted que van a venir inversiones si usted gana la presidencia? Claro que sí, porque Ecuador es un país que está destinado a ser del primer mundo. El problema es que con leyes mañosas, ese pacto mercantilista entre los políticos y una oligarquía que se ha servido de cómo el estatismo le repartía el naipe, por eso Ecuador está pobre. Lo que necesitamos es eliminar las leyes malas, abrazar una nueva constitución con las ideas de la libertad para que Ecuador se enrumbe al primer mundo. Aterricemos desde ese concepto liberal a lo que es la generación de empleo, que es clave en lo social. Por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es dejar de proteger a la banca local, dejarla competir con el resto del mundo, y así Ecuador puede ser cuna de 400 bancos. Con 400 bancos que compitan entre ellos, bajará la tasa de interés al 3 o 4% de interés anual. ¿Es a viable 30 años o es un plazo. sueño? Pero es que lo tenemos al lado en la esquina. Pues Panamá es 4 veces más pequeño que Ecuador y tiene cerca de 100 bancos. Es una economía dolarizada que hasta 1984 era igual de pobre que Ecuador. Ahora es 3 veces más rico, el segundo más rico de Latinoamérica. No dejemos de tocar, aunque sea brevemente, un eje clave en lo social, la educación. ¿Qué hacer con la educación? Algo similar, nosotros necesitamos optimizar la educación. Le pongo 2 ejemplos. Yachay. La Universidad de Yachay tenía hasta 2 gobiernos anteriores un presupuesto de $70 millones. 70 millones de dólares y tenía 1.000 alumnos. Menos desperdicio, ¿no? Estamos hablando de 70 millones, divídelo para 1.000, son 70.000 por alumno, más caro que Harvard. Hay despilfarro en la educación. Antes de que nosotros dupliquemos o tripliquemos los presupuestos, tenemos que sacar a todos los corruptos. Por eso necesitamos resetear el sistema, que se vayan todos, solo se quedan los honestos. Y toquemos ese tema, corrupción, y al lado de la corrupción, la justicia, que ha andado por las patas de los caballos en este tiempo. ¿Qué haría usted si es presidente de la República en estos 2 ejes? Sí, en cuestión de corrupción, como lo he dicho, vamos a hacer un reseteo total del sistema. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿creen ustedes que hay corrupción en el IES? ¿Creen ustedes que hay corrupción en las aduanas, en la salud pública? Si la respuesta es sí, necesitamos resetear el sistema, que se vayan todos. Por eso hemos habilitado tillería.com para que los ciudadanos honestos nos envíen sus currículos. Y en cuestión de justicia, devolverle la justicia a la ciudadanía. Es decir, que el juez ya no decida, porque muchas veces está sobornado, muchas veces amenazado. Lo que queremos es que el juez guíe el juicio, pero quien decida
sea la ciudadanía a través de un sistema de jurados, como se hace en Estados Unidos, como se hace en Inglaterra o como se hacía en Ecuador hasta 1938. Luis Felipe Tillería, candidato a la presidencia de la República por Avanza, aquí en el Noticiero. Buenos días. Muy buenos días.